hacer este proceso. Hemos ahondado ya mucho en función de cuál es la forma en la que tendríamos que catalogar nuestros productos tanto para la importación como para la exportación, y a partir de justamente esta forma de catalogarlos o de categorizarlos sería entonces la manera en la que pagaríamos los servicios. También hemos hablado que el gobierno tiene como obligación darnos servicios en función de este proceso para que controlar, por supuesto, las entradas y las salidas de mercancía, pero sobre todo para que se puedan cumplir con lineamientos básicos, normativamente hablando, que hagan que el proceso de importación y exportación sea, primero, totalmente legal y que se haga de la mejor manera posible. Tomando en consideración entonces estas eh, condiciones, vamos a hablar en la sesión de este momento lo que tiene que ver con estas cuotas que tratan de equilibrar y tratan de compensar la competencia que hay entre la importación y la exportación para evitar los males en función de la comercialización, males como el contrabando, como la competencia desleal, entre algunas otras cosas, y que esto está impuesto también en la ley de nuestro país y que, insisto, lo que permite es que tengamos un flujo correcto y un flujo que sea flexible en el proceso de importación y de exportación. Bueno, la industria nacional y o las actividades productivas van a jugar un rol fundamental para la economía nacional y para el desarrollo de cualquier país. Bueno, de tal manera que se vuelve indispensable generar o mantener altos niveles de competitividad y de la misma forma los niveles de demanda. Cuando hablamos de competitividad, por supuesto, estamos hablando de factores que tienen que ver con la competencia y con las características propias de las empresas que hacen que exista un mercado competitivo, en donde exista calidad, donde exista un alto índice de satisfacción por los servicios o los productos otorgados, etcétera. Es así como los gobiernos tienen siempre la responsabilidad de mantener a salvo dichas industrias de aquellas prácticas que puedan afectar la competencia justa, sobre todo cuando el intercambio comercial con economías o con las economías altamente exportadoras es considerable. Decía yo desde que empezábamos la sesión que hemos revisado las formas en las que nosotros pagamos los derechos que tienen que ver con el proceso de la importación y de la exportación, pero en este caso lo que estamos viendo es justamente en las cuotas compensatorias, lo que vemos es la forma en la que el gobierno trata de proteger el proceso. Es decir, que a través de estas cuotas del pago de estos elementos, el gobierno busca que eh, dotar de certeza jurídica y dotar también de cierta ética el intercambio comercial, ¿no? Y esto sobre todo cuando nos encontramos con economías que nos sobrepasan en el sentido de que son ya economías o países que tienen una gran expertise en el proceso de comercialización. Por esta razón es que se van a establecer medidas que son totalmente específicas y van encaminadas justamente al objetivo, insisto, de poder equilibrar y poder eliminar en mayor porcentaje posible la competencia desleal o estas grandes diferencias que hay entre economías o entre países que tienen diferentes características en la exportación o en la comercialización, mejor dicho. Las cuotas compensatorias son entonces precisamente las que se van a encargar de darle este equilibrio a las condiciones de la competencia entre los productores nacionales y los exportadores que van a importar las mercancías en condiciones de prácticas desleales y del comercio internacional. Es decir, por eso justamente en el propio término, hablando de compensatorias, van a ser los que van a tratar de buscar este equilibrio para que las condiciones de la comercialización, por un lado, protejan la producción nacional y por otro lado, hagan que lo que entre sea en función de los beneficios que busca el país o la economía. Eh,
He platicado ampliamente en sesiones anteriores de lo que, por ejemplo, uno de los grandes males en México que tiene que ver con el contrabando que lo vemos en muchos sectores y lo vemos en muchas de las industrias, pero pongo el ejemplo muy continuamente de lo que ocurre con la manufactura textilera, en donde justamente uno de los graves problemas o de los grandísimos problemas que encontramos es que existe una entrada masiva y en muchas ocasiones es fuera de control de artículos, sobre todo provenientes de China, que hacen que el productor nacional pues se vea en cierta desventaja porque son productos que son mucho más baratos, sí, o carecen de calidad por supuesto, pero que el permitir la entrada lo que hace es darle un desequilibrio a la economía, porque insisto, no es una competencia leal, son elementos que carecen de valor, que sí son a muy bajos costos, y esto hace que la comercialización ya en el mercado nacional pues sea muy disparejo. Ahora, ¿cómo definimos a las cuotas compensatorias? Esa es la pregunta. Bueno, en realidad se trata del monto o de la cuota que se le impone a una mercancía para poder igualar el precio de un producto extranjero respecto a un producto nacional. Y lo que decía hace un momento tiene que ver entonces con el hecho de que se encuentren en equidad, ¿no? Que se encuentren en similares circunstancias, que no sea en una condición de desventaja, ¿no? Que evite que existan estas grandes desigualdades entre, primero, las entradas y después la competencia que va a haber en el mercado nacional, que un producto sea más barato, aunque tenga, perdón, que tenga menor calidad, aunque sea más barato, pero entonces que logremos igualar los precios del producto que estamos importando con el producto nacional. Y esto para que puedan competir, insisto, en igualdad de circunstancias. El Código Fiscal de la Federación las considera como uno de los aprovechamientos que percibe el Estado distintos de las contribuciones, es decir, no tienen que ver con materia fiscal, sino que es una contribución o es un aprovechamiento que tiene el Estado, pero que está fuera de del sistema fiscal, mientras que la Ley de Comercio Exterior las considera regulaciones y restricciones no arancelarias, que se aplican para aquellas mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen. A esto se refiere justamente en prácticas desleales. Es decir, que para el Código Fiscal de la Federación son aprovechamientos que percibe el Estado, ¿no? Que son distintos a las contribuciones, distinto a el aparato recaudador, pero para la Ley de Comercio Exterior se considera una forma de regulación o de restricción no arancelaria. Y estas se van a aplicar para aquellas mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, ¿no? Lo que podríamos hablar de prácticas desleales. Ahora, las prácticas desleales del comercio internacional las vamos a distinguir o las vamos a definir de la siguiente manera. Cuando hablamos de prácticas desleales, tenemos una conceptualización muy genérica, pero hablando en el comercio internacional, en el comercio exterior, las tenemos que definir de la siguiente manera. La discriminación de precios o el famosísimo dumping, que este término ya lo han escuchado, seguramente ya es parte de su brevario. Por favor, recuerden que estamos construyendo eh, un glosario con todos los términos que consideramos que son importantes para nuestro desarrollo profesional. Como expertos del comercio, tienen que tener al día este glosario. Por favor, se los pido que lo hagan de manera recurrente y que lo hagan de manera consistente. Bueno, decíamos que la discriminación de precios o el famosísimo dumping consiste en importar mercancías a un precio inferior al valor normal y por lo tanto pueden causar daño a ciertas mercancías idénticas o similares y su rama productiva. Esto sucede, yo les ponía el ejemplo de lo que ocurre con el sector este, manufacturero en función del vestido, ¿no? Eh, que somos muy o estamos muy habituados a importar este tipo de productos, pero que tienen un precio menor y que cuando entran al mercado entran en una competencia totalmente dispareja con el producto nacional. Y esto, por supuesto, causa daños a las mercancías que son idénticas o que son similares. Hablando, por ejemplo, el caso
de la ropa, pues no podemos hablar justamente, entran camisas, pero no afecta a las playeras, pues sí, porque están en el mismo sector, y que afectan no solamente a estas mercancías, sino también a su rama productiva. Bueno, la subvención se refiere a aquella contribución financiera mediante la cual un gobierno extranjero va a otorgar un beneficio a una empresa o a una rama productiva. Dicho beneficio permite obtener un bien o un servicio a un precio que no es de mercado y que únicamente para aquella empresa, perdón, únicamente para aquella empresa o rama. Ojo por favor con esto. La subvención tiene que ver entonces con los apoyos gubernamentales. Las subvenciones son estas especies de subsidios que se les van a dar a ciertos productos dentro de una rama determinada y que al momento de que van a salir del país de origen, pues ya van con esta subvención, entonces son más baratos. Entonces al momento de que lo estamos importando nosotros, pues estamos en el mismo caso de lo anterior. El beneficio que tienen ellos no es el beneficio, no es, bueno, el beneficio que se le está dando no o contempla un precio diferente al que está marcado en el mercado, y entonces eso hace que cuando entra al país de destino, entonces no compite en la semejanza de condiciones que lo hace el producto nacional. El establecimiento, determinación o imposición de las cuotas compensatorias corre a cargo de la SEDECO, Secretaría de Economía, y siempre como resultado de una investigación antidumping o de subsidios. No obstante, el cobro y o la liquidación corre a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por un lado, la Secretaría de Economía, a partir de los parámetros y de los índices respecto a cómo se mueven las mercancías, cómo se comercializa al interior, porque al final de cuentas la Secretaría de Economía es la que vela por los intereses económicos dentro de la nación, es la que va a imponer o determinar estas cuotas compensatorias. Sin embargo, el cobro o la liquidación de ellas va a correr a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de la recaudación. Tenemos entonces establecimiento de cuotas compensatorias. Bueno, para el establecimiento de una cuota compensatoria tenemos que entender que es fundamental que se demuestre que se trata de una práctica desleal y la cual se constituye por los siguientes elementos. Primero, por la discriminación de precios o subvención, la existencia o amenaza de daño de la industria nacional y la relación causal de estas dos, es decir, causa y efecto. Importante que estemos conscientes de cuáles son los elementos que dictamina que una práctica es desleal. Entonces, para que podamos establecer una cuota compensatoria, tenemos que demostrar que la práctica de la cual nos estamos expresando es desleal. Por lo tanto, repito, tiene que tener los siguientes elementos. Primero, discriminación de precio y subvención, existencia o amenaza de daño a la industria nacional y la relación causal de estas dos, causa y efecto, una causa y el efecto. Una vez que determinamos que se trata de una práctica desleal, entonces debemos de iniciar una investigación y todo esto con la finalidad de poder establecer la cuota correspondiente si es que fuera necesario. La cuota compensatoria, por lo tanto, no la tenemos que ver como una oportunidad para el gobierno para recaudar, ¿no? A diferencia de lo que tiene que ver con el pago de los servicios, con los impuestos, la diferencia con la cuota compensatoria es que la cuota tiene como fin poder establecer en el marco de la legalidad la forma de la competencia correcta y que sea leal. Por eso tenemos que saber identificar cuando una práctica es desleal para poder así determinar que necesitamos interponer el recurso y así poder eh, crear o determinar la cuota compensatoria. Ahora, existen dos formas para dar inicio a la investigación de la que estábamos hablando hace. Primero, por medio de la SEDECO, es decir, de la Secretaría de Economía, y la facultad con la que cuenta para poder investigar posibles hechos de prácticas desleales de comercio internacional. Decía yo hace un momento que la encargada, ¿no? Respecto a la comercialización al interior del país, esta es la Secretaría de Economía. De hecho, la Secretaría de Economía determina, entre muchas otras cosas,
cuáles son los productos que se pueden o no se pueden exportar o importar, en el sentido de cuál es la producción del país, no que ellos den los permisos, sino que ellos marcan pauta en ese sentido. Por eso decíamos entonces que las cuotas compensatorias no le pertenecen a la Secretaría de Hacienda como tal, o sea, la emisión de ellas, porque no es de su competencia. Ellos lo que hacen es cobrar, porque al final de cuentas son los que recaudan. Pero los que tienen que hacer la investigación es la Secretaría de Economía. Es la encargada, porque es la que está facultada para poder hacer la investigación respecto a si detecta que hay una práctica desleal en el comercio internacional, es la que puede ejercer la investigación y no otra dependencia. Dos, a solicitud de los productores, importadores y exportadores de la mercancía y cumpliendo con ciertos requisitos. Es decir, la Secretaría de Economía, que es la que está en la posición o la postura de poder hacerlo, no es la única que puede comenzar con la investigación. La investigación también puede ser una solicitud por parte de los que están inmersos o los que están involucrados en el proceso de comercialización, hablando como los productores, importadores, exportadores de la mercancía, pero estos no solamente es por la ocurrencia, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos para que pueda llevarse a cabo. Ahora, respecto al inicio de la investigación. Primero, la autoridad va a publicar una resolución al respecto en el DOF, en el Diario Federal, en el Diario Oficial de la Federación, perdón, y a su vez notificará a las partes interesadas para primero su conocimiento, pero estableciendo además un plazo de 23 días para que puedan presentar argumentos, para que puedan recaudar información y por supuesto presentarlos, así como pruebas que ayuden a determinar o a enclarecer la resolución final de la investigación. Una vez entonces que capta el caso la Secretaría de Economía o en su defecto que, los actores que están involucrados en el proceso, decíamos los productores, importadores o exportadores, hayan manifestado su intención o hayan manifestado la necesidad de hacer la investigación, entonces va a poder dar inicio. Pero entonces, en primera instancia, tiene que haber una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se le va a notificar entonces a las partes interesadas para su propio conocimiento y se va a establecer un periodo que tiene que ser de 23 días para que entonces los involucrados puedan presentar argumentos, para que puedan recaudar o también presentar la información o las pruebas y que ayuden a determinar o enclarecer la resolución. Ahora, respecto a las resoluciones, bueno, a los 45 días del inicio de la investigación, decíamos que se le tiene que dar primero 23, una vez que se han cumplido 45 días del inicio de la investigación, la autoridad podrá emitir una resolución, pero que va a ser una resolución preliminar y de ser necesario impondrá una cuota compensatoria que es provisional. Por eso hablamos que en los primeros 45 días solamente va a ser resolución preliminar, no es la definitiva. Y entonces, si la autoridad lo cree competente, si la autoridad lo considera así, va a imponer una cuota compensatoria, pero que va a ser provisional para la mercancía en cuestión. Ahora, de no ser así, solo se continuará con el proceso de investigación correspondiente o en su defecto y a falta de argumentos suficientes, se va a dar por concluida la investigación. Este es, dentro del proceso, me parece a mí, la parte vital, porque aquí es donde determinamos si hay argumentos o elementos suficientes para continuar con la investigación, entonces emitimos o se emite por parte de la autoridad una resolución preliminar. Si es necesario, se impone una cuota compensatoria, pero que tiene carácter de provisional, para que siga sucediendo la investigación hasta que llegue a la conclusión. Ahora, si no es así, solo se va a continuar con el proceso correspondiente, o si ya en su defecto llega al término porque no hay argumentos suficientes, se cierra la investigación y se da totalmente por concluida. Ahora bien, si en ese momento se hubiera seguido con el proceso, es decir, después de los 45 días, a los 7 meses, la propia autoridad va a tener la obligación de emitir una resolución final para poder determinar una cuota compensatoria definitiva. Es decir, si después de los 45 días, que ya que ya pasó una primera etapa,
si el, 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 vaya, amerita las pruebas o la información que siga con el proceso, a los 7 meses la autoridad tiene como obligación que emitir una resolución final para entonces poder emitir la cuota compensatoria definitiva. Que la provisional ya no esté en funciones, sino que entre la definitiva. Y entonces, insisto, se revoca la provisional o se da por terminada la investigación sin la imposición de cuota. Depende cuál sea el caso. Puede ocurrir, sí, puede ocurrir que después de los 45 días se tiene que seguir el proceso. A los 7 meses ya tiene límite, entonces, o una de dos, o se fija una cuota compensatoria que es definitiva, o se elimina y se da por terminada la investigación, aunque no se imponga una cuota. Depende también cómo haya transcurrido el proceso. Ahora, como ya mencionamos antes, las cuotas compensatorias que se determinen se van a dar a conocer mediante resoluciones publicadas en el propio diario oficial de la Federación. La validez oficial, ¿no? Perdón la redundancia, por decirlo así, tiene que ser a través de la publicación en el diario oficial. Si no, por supuesto, entonces es como si no existiera. Pero estas resoluciones deben de tener lo siguiente. Primero, el producto o mercancía del que estamos hablando, discutiendo, cuál es el producto o mercancía en cuestión. La fracción arancelaria, recuerden que es esta nomenclatura que nosotros le determinamos a el producto al momento de hacer el proceso. El país de origen, ¿no? Estamos hablando de que esto es para, repito y recuérdenlo, que para productos de importación, es decir, para crear las condiciones que compitan el producto extranjero en mismas condiciones que el producto nacional. Tiene que tener también el régimen aduanero, en el caso de las últimas resoluciones. Tiene que tener la modalidad de cuota compensatoria, así como el monto de la propia cuota. Tiene que tener empresa o conjunto de empresas respecto al país de origen determinado a las que se le va a aplicar la cuota compensatoria. Tiene que determinar el periodo investigado y tiene que tener, por supuesto, la fecha en la que va a entrar en vigor. Ahora, tipos y o modalidades para el pago y determinación de las cuotas o de cuota. Las cuotas compensatorias podrán determinarse en cantidades específicas o ad valorem, que ya también lo vimos en sesiones anteriores. Y como resultado de la investigación correspondiente, es decir, la cuota compensatoria se va a determinar en función de la cantidad específica o el ad valorem, o, o más bien, y como resultado de la investigación que ya se hizo en función del proceso de la. Las cuotas compensatorias específicas, ¿no? Se calculan por unidad de medida y deberá pagarse su equivalente en moneda nacional. Estamos hablando entonces lo que tienen que pagar en el país, ¿no? Se piensa generalmente, bueno, no se piensa, la medición, a pesar de que se puede hacer en dólares, se tiene que pagar en moneda nacional. Las cuotas compensatorias específicas entonces va a ser por unidad de medida. Este tipo de cuotas se van a establecer en función de los precios o de los valores de referencia que se determinan a partir de la investigación correspondiente. En la investigación, además de que se van a determinar este, eh, todo lo que ya hemos dicho, por supuesto, el objetivo es determinar cuál es el precio mediante el cual debería de estar compitiendo en el mercado. Ver por qué estamos hablando de que es una competencia desleal. Entonces decíamos, está en función de los precios o valores de referencia que se van a determinar a partir de la investigación y no podrán ser superiores a los márgenes del dumping o al monto de la subvención calculada. No puede sobrepasar este rango. Ahora, las cuotas compensatorias ad valorem se van a calcular en términos porcentuales sobre el valor en aduana de la mercancía. Y se acuerdan que lo vimos también en la sesión anterior, que hay dos maneras. Una, la que vimos anteriormente, que tiene que ver con la unidad, y en esta que tiene que ver con el porcentaje respecto a el valor que tiene la mercancía dentro de la aduana. Hay una diferencia, si quieren revisen, hay un esquema, hay un cuadro que compartimos la clase anterior, en donde vienen las dos formas de calcular.
Decíamos que no siempre es ideal hacerlo a través de esto. ¿Por qué? Porque no corresponde en el número de unidades con el ad valorem. Sin embargo, así está considerado. Ahora, respecto al pago. Las disposiciones aplicables a las cuotas compensatorias en cuanto a su causación y su pago, es decir, cómo, cuándo y dónde se van a pagar, son las mismas que para el caso de las contribuciones, es decir, aplicará lo estipulado dentro del artículo 83 de la ley aduanera. Vamos a hacer otra vez la diferencia y la distinción. Recuerden, hemos dicho ya durante este tiempo de la sesión, la cuota compensatoria, a pesar de que no es una facultad que tiene la Secretaría de Hacienda, no es tributario, el que hace el cobro es la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, hablando del cómo, el cuándo y dónde se pagan, es decir, en cuanto a su causación y del pago, están estipuladas en el artículo 83 de la propia ley aduanera. Decíamos hace un momento que referente a quién es el que impone la cuota compensatoria, que es la Secretaría de Economía, se encuentra por supuesto sujeto a la normativa nacional, ¿no? Pero no así el pago. En la ley aduanera, entonces, por un lado, las cuotas compensatorias se consideran como un cobro que se hace para lograr este equilibrio. Pero para la ley aduanera, por supuesto, sí se considera entonces dentro de las atribuciones que puede cobrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, en el pedimento deben calcularse los montos de las cuotas compensatorias y se pagarán junto con los impuestos al comercio exterior. Ahí está muy bien definido, por eso dice deben calcularse los montos de las cuotas compensatorias en el propio pedimento. Y al momento que se paguen, se tienen que pagar junto con los impuestos. Ahí mismo viene en el propio pedimento. Bueno, voy a dejar, esto es un caso práctico, por favor lo dejo la liga en la plataforma para que puedan revisarlo. Por favor les pido que lo revisen, que lo analicen, y los voy a dejar con este video que a mí me agradó mucho, está muy bien explicado, está muy digerible, para que puedan tener acceso a la información. En esta cápsula vamos a analizar el caso de uno de nuestros clientes, en el cual durante una auditoría se presumió la omisión de cuotas compensatorias. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Los saluda su servidor Oscar Rueda. En esta ocasión vamos a estar estudiando una auditoría que se practicó a uno de nuestros clientes en donde se presumía la omisión de cuotas compensatorias, y vamos a ver cómo se desarrolla por una parte la auditoría y cuáles fueron los argumentos que se presentaron por otra parte. Entonces, primero que nada, me gustaría comentarles de qué se trata la operación o la forma de operar de nuestro cliente, que después fuera revisada o auditada por las autoridades aduaneras. ¿Cómo se da la operación del cliente? Primero, nuestro cliente importa al régimen de depósito fiscal artículos que están sujetos al pago de cuotas compensatorias, es decir, por la tarifa y por el origen, el producto efectivamente tiene que pagar una cuota compensatoria. Sin embargo, como ustedes recordarán, el régimen de depósito fiscal lo que nos permite es sacar la mercancía de la aduana, ingresarla a un almacén general de depósito y únicamente vamos a determinar las contribuciones, en su caso las cuotas compensatorias, para pagarlas hasta que la mercancía sea retirada del almacén general de depósito e internada en definitiva a nuestro país. Entonces, el régimen de depósito fiscal nos permite retirar la mercancía, dejarla pendiente de pago y pagar impuestos y cuotas compensatorias hasta que la mercancía sale
de este régimen de depósito fiscal. Entonces, bueno, el cliente importa su mercancía, dijimos, sí sujeta al pago de cuotas compensatorias, pero la introduce a depósito fiscal. Por lo tanto, en los pedimentos de introducción a depósito fiscal, la cuota compensatoria solamente estaba determinada, no se encontraba pagada. Bien. Mientras que la mercancía se encuentra en depósito fiscal, nuestro cliente obtiene por parte de la Secretaría de Economía un oficio de producto exclusivo, el cual lo exenta del pago de la cuota compensatoria, no importando que el producto venía de China y que estaba sujeto a la cuota. Con el simple hecho de haberse acercado a la Secretaría de Economía, haber demostrado que, oye, mi producto es tan específico que aun cuando la fracción arancelaria está llamada cuota compensatoria, a nadie se le afecta con la importación muy barata de mi producto, porque en México no hay nadie más que lo produzca. Entonces la Secretaría de Economía hace un análisis y dice, ok, tu producto es tan específico que a nadie afectarías porque no hay ningún productor en nuestro país. Entonces, por lo tanto, se le otorga a este cliente el permiso, digamos, para no pagar la cuota compensatoria. Una vez que el cliente tiene esta especie de permiso, el oficio de producto exclusivo, se procede a la extracción de la mercancía del almacén general de depósito, es decir, concluye el régimen de depósito fiscal y se destina a la importación definitiva después de haber permanecido por un tiempo en este almacén general de depósito. Entonces el cliente recibe sus mercancías y trabaja en lo que el cliente sabe hacer. Hace sus procesos productivos, elabora sus productos, se dedica a venderlos y ya saben ustedes, en un lapso de 1 a 5 años, en una buena tarde llegan y tocan a la puerta. Y desafortunadamente quien toca a la puerta es la autoridad aduanera para practicarle al cliente una auditoría de comercio exterior. En este caso el cliente no estaba muy preocupado porque, bueno, es una empresa grande, es una empresa seria, tiene todos sus procesos, todo más o menos en orden, no había ningún riesgo. Entonces ustedes saben, ¿no? Llega el auditor, notifica el citatorio, al día siguiente regresan, en el mismo acto hacen una inspección de toda la planta, nos solicitan muchísimos documentos, se empieza a gestar la auditoría, la cual, como ustedes recordarán, tiene una duración total de 12 meses, mientras que los auditores pueden estar regresando, pidiéndonos informes, haciendo aclaraciones, etcétera, etcétera. Y entonces, después de que se desarrolla toda la auditoría, nos notifican, o bueno, todavía CJA no aparecía en la película, le notifican al cliente el última acta parcial de la auditoría, que digamos es como una especie de precierre de la auditoría, en donde se le informa al contribuyente cuáles son las posibles omisiones para que después a ver qué nos dice el contribuyente auditado antes de resolver la visita domiciliaria, ¿no? Entonces, bueno, los auditores en esta última acta parcial le informan al contribuyente, oye señor, ¿te acuerdas de estos pedimentos de importación al almacén general de depósito? De estos pedimentos de depósito fiscal. Pues tú me habías calculado o determinado aquí el pago de una cuota compensatoria. Después de cierto tiempo retiraste la mercancía del depósito fiscal, pero nunca me pagaste la cuota compensatoria. Por lo tanto, hay una diferencia de 6 millones, un poquito más, 6 millones de pesos de cuotas compensatorias omitidas. Esta es una diferencia que se presume. Tiene usted, señor, 20 días para ofrecer pruebas y alegatos y decir lo que a su derecho convenga. Entonces, claro, a cualquier importador o cualquier empresario, pues una presunción de 6 millones de pesos, pues te puede quitar el sueño. Esa es una cantidad real del caso que nos trajeron, ¿no? Entonces, el cliente de todas formas no se preocupó demasiado porque dijo, bueno, pues yo tengo el oficio de la Secretaría de Economía. Con ese oficio estoy más que amparado y por lo tanto dentro de estos 20 días el cliente presenta a los auditores, oye señor, aquí está mi oficio de producto exclusivo, no te debo absolutamente nada. Ok. Resulta que dentro de estos 12 meses, pues claro, la autoridad tiene que concluir la visita domiciliaria, se ponen a analizar la información que les presenta el cliente, los pedimentos, el oficio de... En esta cápsula vamos a analizar el caso de uno de nuestros clientes
en el cual durante una auditoría se presumió la omisión de cuotas compensatorias. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Los saluda su servidor Oscar Rueda. En esta ocasión vamos a estar estudiando una auditoría que se practicó a uno de nuestros clientes en donde se presumía la omisión de cuotas compensatorias y vamos a ver cómo se desarrolla por una parte la auditoría y cuáles fueron los argumentos que se presentaron por otra parte. Entonces, primero que nada, me gustaría comentarles de qué se trata la operación o la forma de operar de nuestro cliente que después fuera revisada o auditada por las autoridades aduaneras. ¿Cómo se da la operación del cliente? Primero, nuestro cliente importa al régimen de depósito fiscal artículos que están sujetos al pago de cuotas compensatorias, es decir, por la tarifa y por el origen, el producto efectivamente tiene que pagar una cuota compensatoria. Sin embargo, como ustedes recordarán, el régimen de depósito fiscal lo que nos permite es sacar la mercancía de la aduana, ingresarla a un almacén general de depósito y únicamente vamos a determinar las contribuciones, en su caso las cuotas compensatorias, para pagarlas hasta que la mercancía sea retirada del almacén general de depósito e internada en definitiva a nuestro país. Entonces, el régimen de depósito fiscal nos permite retirar la mercancía, dejarla pendiente de pago y pagar impuestos y cuotas compensatorias hasta que la mercancía sale de este régimen de depósito fiscal. Entonces, bueno, el cliente importa su mercancía, dijimos, sí sujeta al pago de cuotas compensatorias, pero la introduce a depósito fiscal, por lo tanto, en los pedimentos de introducción a depósito fiscal, la cuota compensatoria solamente estaba determinada, no se encontraba pagada. Bien. Mientras que la mercancía se encuentra en depósito fiscal, nuestro cliente obtiene por parte de la Secretaría de Economía un oficio de producto exclusivo, el cual lo exenta del pago de la cuota compensatoria, no importando que el producto venía de China y que estaba sujeto a la cuota. Con el simple hecho de haberse acercado a la Secretaría de Economía, haber demostrado que, oye, mi producto es tan específico que aun cuando la fracción arancelaria está llamada cuota compensatoria, a nadie se le afecta con la importación muy barata de mi producto, porque en México no hay nadie más que lo produzca. Entonces la Secretaría de Economía hace un análisis y dice, ok, tu producto es tan específico que a nadie afectarías porque no hay ningún productor en nuestro país. Entonces, por lo tanto, se le otorga a este cliente el permiso, digamos, para no pagar la cuota compensatoria. Una vez que el cliente tiene esta especie de permiso, el oficio de producto exclusivo, se procede a la extracción de la mercancía del almacén general de depósito, es decir, concluye el régimen de depósito fiscal y se destina a la importación definitiva después de haber permanecido por un tiempo en este almacén general de depósito. Entonces el cliente recibe sus mercancías y trabaja en lo que el cliente sabe hacer. Hace sus procesos productivos, elabora sus productos, se dedica a venderlos y ya saben ustedes, en un lapso de 1 a 5 años, en una buena tarde llegan y tocan a la puerta. Y desafortunadamente quien toca a la puerta es la autoridad aduanera para practicarle al cliente una auditoría de comercio exterior. En este caso el cliente no estaba muy preocupado porque, bueno, es una empresa grande, es una empresa seria, tiene todos sus procesos, todo más o menos en orden, no había ningún riesgo. Entonces ustedes saben, ¿no? Llega el auditor, notifica el citatorio, al día siguiente regresan, en el mismo acto hacen una inspección de toda la planta, nos solicitan muchísimos documentos, se empieza a gestar la auditoría, la cual, como ustedes recordarán, tiene una duración total de 12 meses, mientras que los auditores pueden estar
regresando, pidiéndonos informes, haciendo aclaraciones, etcétera, etcétera. Y entonces, después de que se desarrolla toda la auditoría, nos notifica, o bueno, todavía CJA no aparecía en la película, le notifican al cliente el última acta parcial de la auditoría, que digamos es como una especie de precierre de la auditoría, en donde se le informa al contribuyente cuáles son las posibles omisiones para que después a ver qué nos dice el contribuyente auditado antes de resolver la visita domiciliaria, ¿no? Entonces, bueno, los auditores en esta última acta parcial le informan al contribuyente: oye, señor, ¿te acuerdas de estos pedimentos de importación al almacén general de depósito? De estos pedimentos de depósito fiscal. Pues tú me habías calculado o determinado aquí el pago de una cuota compensatoria. Después de cierto tiempo retiraste la mercancía del depósito fiscal, pero nunca me pagaste la cuota compensatoria. Por lo tanto, hay una diferencia de 6 millones, un poquito más, 6 millones de pesos de cuotas compensatorias omitidas. Esta es una diferencia que se presume. Tiene usted, señor, 20 días para ofrecer pruebas y alegatos y decir lo que a su derecho convenga. Entonces, claro, a cualquier importador o cualquier empresario, pues una presunción de 6 millones de pesos, pues te puede quitar el sueño. Esa es una cantidad real del caso que nos trajeron, ¿no? Entonces, el cliente de todas formas no se preocupó demasiado, porque dijo, bueno, pues yo tengo el oficio de la Secretaría de Economía. Con ese oficio estoy más que amparado y por lo tanto dentro de estos 20 días el cliente presenta a los auditores: oye, señor, aquí está mi oficio de producto exclusivo, no te debo absolutamente nada. Ok. Resulta que dentro de estos 12 meses, pues claro, la autoridad tiene que concluir la visita domiciliaria, se ponen a analizar la información que les Bueno, como pudieron ver en este pequeño caso en el que acaban de abordar, eso es bueno, lo que yo quería que vieran era como en la praxis, ya con un despacho aduanero, como se hacen cargo justamente de algunas condiciones respecto a este tipo de cuestiones que tienen que ver con las cuotas compensatorias, y cómo resuelven un caso que parecía que ya estaba dictaminado, cómo lo resuelven a favor de la empresa, porque había una equivocación. A mí me pareció sumamente relevante y es por eso que decidí ponerlo. Recuerden, de todas maneras en la presentación va a estar, pero recuerden que dejo un link para que puedan revisar, por favor, este caso práctico y que le pongan atención. Pongo además ahí un pequeño apartado para retroalimentación. Y solamente para cerrar el tema, en México las cuotas compensatorias son revisadas de manera consistente, ¿no? Decíamos que la autoridad es la que determina si tiene que haber una investigación o no, o a petición de los actores involucrados. ¿Y por qué existe una constante revisión de esto? Bueno, justamente con el afán de poder ver que la condición de competencia entre las mercancías provenientes de otro país van a llegar a el país, van a poder competir en igualdad de circunstancias y que no se vea afectado de alguna manera las mercancías nacionales. Entonces, constantemente se están revisando. De hecho, para preparar la clase estuve viendo algunos ejemplos, como en el 2016, por ejemplo, únicamente por condiciones de la propia comercialización y del propio producto, se estuvieron revisando algunas mercancías de China, entre ellas, por ejemplo, tubería de acero y tubería de cobre que importamos, por condiciones del mercado, ¿no? Por cómo se estaba revolucionando. Hoy en día, insisto, existen nuevos materiales y esto hace que tengamos ya formas de comercialización diferentes. Entonces, estuve viendo algunos ejemplos y justamente revisaba cómo constantemente nos encontramos en el país, revisando constantemente estas cuotas para que no se vea afectado el comercio al interior del país, ¿no? Bueno, hay por favor estén atentos para las siguientes entregas que están en próximas horas. En una responsabilidad total y enteramente mía está desfasada la clase, ¿no? Yo estoy perfectamente sobreentendido en ello. No hay responsabilidad de nadie más que mía. Les pido por favor entonces que estén pendientes porque el hecho de que estemos desfasados no va a impedir que podamos llegar al término en la fecha que ya estaba estipulada.
Y cuando hablo en la fecha, estamos hablando de este mismo sábado, subo el examen, aunque no va a quedar únicamente el sábado abierto, sino que lo voy a dejar abierto durante unas horas, porque entiendo que hay gente que no se puede conectar durante un momento determinado, entonces va a quedar abierto por unas horas. Pero insisto, el hecho de que esté desfasado y que haya sido mi responsabilidad no impide que podamos llegar al término como tiene que ser. Por favor, estén pendientes entonces para los materiales subsecuentes y únicamente lo que sí vamos o sea, la forma de evaluar la materia, además de la propia evaluación, va a ser a través del glosario que hemos estado construyendo durante todo este tiempo. No hay un mínimo de palabras, ya me habían preguntado si había un mínimo de palabras respecto a el glosario. No hay, únicamente lo que ustedes consideren que es necesario, que tienen que tener en cuenta para su desarrollo, primero académico en este momento y después para su desarrollo profesional. Perdón. Pero bueno, como siempre es un gusto. Nos vemos en la siguiente entrega.